Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludando a todos. Aquí ya le estoy dando acceso a todas las personas que se están uniendo a la reunión para dar inicio con este workshop. ¿Cómo están? Vamos a dar unos minutitos más para que vaya admitiendo a todos los participantes y comenzamos en 2 minutos, ¿les parece? Bueno, mientras les voy platicando un poquito qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, para mí es un gusto que se hayan tomado el espacio para estar aquí con nosotros. Hemos invitado al doctor Hiram Ponce, quien es investigador, profesor investigador, académico, pero también es el director del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico por la Universidad Panamericana y el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Llevamos tiempo ahí conversando, sosteniendo charlas para hacer como, pues, esta clase de encuentros enfocadas a ustedes, profesionales de recursos humanos, nómina y tecnología, y bueno, otros que también gusten unirse a estas pláticas para hablar sobre distintos temas en boga. Y bueno, si el siglo XX la revolución eran los medios de comunicación, para el 21 podemos decir que va más o menos en la línea de la inteligencia artificial. Y bueno, rapidísimo, en lo que otros se van uniendo, ya les voy platicando un poco de la semblanza de nuestro ponente. Como les comenté, es el director del CINOF de la UP, de la Universidad Panamericana, el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Él es profesor, recibió los grados de maestría en ciencias de la ingeniería y doctorado en ciencias computacionales por el Tecnológico de Monterrey en los años 2010, 2013 respectivamente, y desde el 2014 labora en la Universidad Panamericana en el campus de acá de México, donde ha sido profesor investigador titular del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ay, disculpen ustedes, me regreso un poco. Eh, él también es miembro del Sistema Nacional disculpen ustedes, es que me desvié un poquito porque admití a otras personas que me estaban solicitando, pero bueno, regreso. Hiram es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en 2014 fue reconocido con el Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral sobre la Inteligencia Artificial por la ESMIA, que ya les comenté, presida actualmente, y en 2017 fue ganador del premio Google a la investigación y cuenta con más de 120 publicaciones en revistas, en congresos, 4 libros y 9 capítulos de libro. Sus intereses van desde el tema de inteligencia artificial, robótica, mecatrónica y bueno, tecnologías para la vida asistida. Y bien, no quiero robar más el tiempo del foro para que podamos tener una sesión bien nutrida. Y Kiram, un gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro, por la introducción. Pues me siento muy contento de poder estar aquí con todas y todos ustedes. La verdad, también muy honrado por esta invitación que me hace Worky y bueno, pues particularmente para ti, Alejandro, pues por todo lo que hemos estado comentando hasta el momento.
Muchísimas gracias también por la presentación. Y bueno, pues como ya lo mencionó Alejandro, actualmente me encuentro en la Universidad Panamericana, soy académico, aunque pues también he trabajado para la industria, principalmente en temas de consultoría, en temas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues la idea del día de hoy es platicar un poco con ustedes, pues un tema que es muy importante, ¿no? Como ya lo introducía Alex, pues la inteligencia artificial en este siglo pues se está volviendo muy importante, ¿no? Por ahí se comenta, ¿no? De que la inteligencia artificial llegó para quedarse, o sea, ya no hay manera alguna de ir en retroceso y más bien, pues ahora es una nueva oportunidad para repensar en cómo nosotros como personas, pues vamos a cambiar nuestras habilidades, nuestras capacidades y también la manera de interactuar con esta y con otras tecnologías que poco a poco irán evolucionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea esencial de esta plática, y si me ayudas un poquito, Alex, no sé si yo la puedo, yo no la puedo modificar, ¿verdad? Va. Ya tienes acceso Ah, ahí bueno. en la parte de varios participantes, puedes compartir pantalla. Avísame Ujú. si puedes y si no, con gusto te apoyo para ir pasando las slides. Sí, tú ayúdame, por favor. Muchísimas gracias. Perfecto. Va. Bueno, ya estamos ahí. Bueno, genial. Entonces, bueno, pues la idea esencial de esta plática y el propósito es que podamos compartir un poco el tema de la ética de la inteligencia artificial en las empresas, particularmente pues en lo que tiene que ver con el área particular de recursos humanos y por supuesto pues algunas otras áreas que también son importantes dentro de las organizaciones. Básicamente lo hemos diseñado en cuatro grandes fases, entonces pues iremos conversando cada una de estas fases. Y bueno, pues primero comenzaremos por un tema del marco legal. ¿Cómo está México en temas de legalidad, ¿no? En temas regulatorios de la inteligencia artificial o qué es lo que podemos hacer en estos términos? Posteriormente estaremos hablando de algo muy importante que se conoce como los sesgos algorítmicos y la manera de cómo vamos a tomar decisiones de manera responsable. Posteriormente iremos abarcando un tema un poquito más complejo que es la gobernanza digital y la gobernanza particularmente de la inteligencia artificial y por qué eso es importante en las empresas y ya veremos pues de alguna manera muy práctica cómo podemos nosotros ligarnos al tema de la inteligencia artificial y no pasar desapercibida también esta responsabilidad que tenemos tanto como colaboradores de la organización como la organización misma cara pues a la sociedad. Y finalmente, pues cómo podemos colaborar en esta interacción entre las personas y la inteligencia artificial, muy particularmente en el ámbito de los entornos corporativos. Entonces, Alex, si me ayudas con la primera parte. Bueno, pues vamos a introducir el tema del marco legal y regulatorio de la inteligencia artificial en México y cuál es el impacto social. Adelante, por favor. Bueno, hay algo muy importante, ¿no? Que tenemos que cuidar cuando tenemos que ver con temas de inteligencia artificial. Yo creo que de las características más importantes que tiene esta tecnología en la actualidad es su poder de automatización, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un poder de automatización, significa que podemos dejarle la libertad a la inteligencia artificial de comenzar a crear procesos, generar procesos independientemente de las personas. Y pues evidentemente esto puede traer muchos riesgos, ¿no? O trae muchas implicaciones. Por un lado, de manera positiva, nos ayuda en una eficiencia de procesos, nos ayuda en el mejoramiento, en diferentes capacidades y habilidades que tenemos como personas, que ya lo veremos un poquito más adelante, pero también tiene unas implicaciones negativas y las implicaciones principalmente dependen de cuál es la responsabilidad que tiene esta inteligencia artificial y más allá de la responsabilidad que se la deleguemos a la tecnología, siempre la responsabilidad recae en las personas. Por lo tanto, es muy importante saber hasta qué punto nosotros podemos dejar a la inteligencia artificial libre en su proceso de automatización y en qué momentos es importante que nosotros pues comencemos a ponerle puntos de contacto, frenos, inclusive pues algunos puntos de encuentro de interacción entre las personas y la inteligencia artificial. En ese sentido, ¿no? Podemos hablar particularmente de la ética en la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Cuánto yo como persona tengo la responsabilidad en el momento de utilizar esta tecnología. No basta con saber usar la tecnología,
sino también cuál es la responsabilidad que tienen estas acciones que me llevan a utilizar la tecnología. Un ejemplo muy rápido y fuera de contexto de la inteligencia artificial, ¿no? Un martillo es una tecnología, es una herramienta, ¿no? La podemos utilizar de manera muy positiva para el uso que tradicionalmente tiene un martillo, que es clavar, ¿no? Pero también podemos tener una responsabilidad negativa si yo la utilizo, por ejemplo, para atacar a una persona, ¿no? Entonces, básicamente funciona igual aquí, ¿no? Si yo utilizo la inteligencia artificial a mi favor, con cierta competencia, con ciertas habilidades, me va a ayudar a mejorar los procesos, pero en otras circunstancias, si las ocupo mal, y en este sentido, aquí yo creo que la línea es muy delgada en cuándo yo sé que voy a utilizar bien o voy a utilizar mal la inteligencia artificial. Y esa línea tan delgada, pues es lo que nos habla de la responsabilidad y de la ética, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos la ética en la inteligencia artificial? Para garantizar competitividad y sostenibilidad de nuestras organizaciones. Porque si nosotros actuamos mal con la inteligencia artificial, cara pues a los clientes o al exterior, nos van a ver pues como una empresa que no está siendo responsable. Y entonces, pues eso evidentemente pues va en contra de los valores de todas las organizaciones, ¿no? Eh, una de las cosas que vemos muy importantes, y ahorita ya voy a entrar en el tema de la de la ética, una de las cosas que vemos importantes con el tema de la IA es que tiene beneficios, como les mencionaba, de mayor productividad y de mayor automatización, pero tenemos ciertos riesgos. Y no, en este momento yo no voy a hablar de riesgos complejos o riesgos que a lo mejor pudieran sonar bastante lejanos a nuestras competencias en el trabajo o en lo que operamos dentro de las empresas. Particularmente me voy a centrar en el tema de los datos. Y en los datos, ¿no? Que es uno de los primeros puntos de contacto que tiene la inteligencia artificial, ahí podemos presentar riesgos en algo que le llamamos sesgos y opacidad de los modelos que utilizamos en la IA. Ya hablaré un poquito más adelante de esto. Y bueno, pues simplemente como para ir entendiendo un poco, en algunas regiones a nivel mundial ya existen algunos marcos legales que pues nos posibilitan este tema de la ética y la responsabilidad de la IA. Particularmente en México, todavía no tenemos una legislación específica para el tema de la inteligencia artificial, pero ahorita vamos a ver pues cómo podemos, desde lo que tenemos, ¿no? Como marco regulatorio en México, pues tratar de compensar esta falta de claridad en las leyes específicamente para temas de IA. Y algo muy importante que yo creo que vale la pena comentar es que cuando nosotros nos orillamos al tema de los datos, pues siempre es bueno identificar cuáles son buenos datos y cuáles son malos datos. Esto a veces se tiene que hacer en entornos pues un poco controlados dentro de las empresas para saber pues hasta qué punto yo puedo utilizar esos datos. Esto va muy ligado con un tema que se llama cultura de los datos. Entonces, pues en los siguientes puntos estaremos hablando un poco más acerca de esto. Alex, adelante, por favor. Claro que sí, Hiram. Oye, solamente una breve pausa. Aquí Rocío nos dice que se escucha un eco como si alguien estuviera en la sesión. ¿Nos pueden poner en el chat si ustedes también tienen el mismo problema? Si no, si nadie más tiene este asunto, entonces igual puede ser contigo, Rocío. Pero bueno, aquí nos van diciendo todo bien. Sí, no se escucha. Igual, Rocío, no sé si puedes salir y volver a entrar para ver si no es un tema con tu equipo. Yo también te escucho perfecto, Hiram. Bueno, continuamos. Gracias. Excelente. Bueno, entonces ya hablamos un poco del tema de por qué es importante la ética, ¿no? Si quisiéramos adentrarnos un poquito más en el tema de la ética de la IA, pues algo muy importante es que la IA debe de implementarse, como lo mencionaba anteriormente, de manera responsable. No basta con usar la IA, porque usarla, pues podemos tomar un tutorial y quizás nos sale muy bien a la primera o tenemos que tener una curva de aprendizaje y posteriormente pues nos volvemos expertos utilizando este tipo de tecnologías. Lo verdaderamente importante es cuál es la responsabilidad que yo le doy o cómo impacto con este uso de la inteligencia artificial.
Aquí lo podemos ligar, por ejemplo, si estamos hablando ya directamente en unos temas de recursos humanos, nóminas, etcétera, pues, por ejemplo, cómo utilizo la inteligencia artificial en mi día a día, ¿no? Para poder proteger derechos de mis empleados, de los usuarios, ¿no? Y cómo puedo prevenir algo que se conoce como la discriminación algorítmica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? De esto. Pero imaginen, por ejemplo, que a lo mejor ustedes están utilizando ChatGPT, Gemini o alguna de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa y la utilizan de manera indiscriminada y de pronto ponen datos que a lo mejor son confidenciales o sensibles de sus propios empleados y lo meten ahí, ¿no? Si no están utilizando quizás una inteligencia artificial generativa que haya comprado la misma empresa para tener todo un marco regulatorio y ciertas protecciones de ciberseguridad, probablemente vayan a hacer un filtrado de información hacia los modelos generales que se utilizan pues, de manera pública, ¿no? Que podría utilizar cualquier persona día a día. Entonces, pues ahí podemos filtrar datos que no necesariamente pues ya tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial, sino la manera en cómo yo estoy utilizando y cómo yo me estoy responsabilizando por ese tipo de información que le proveo a este tipo de tecnologías. Una de las cosas importantes también del tema de la ética es que pues esto siempre tiene que estar muy ligado a la misión, a la visión y a los valores que tienen las empresas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial en las empresas, podría ser que yo caiga en una sobreexplotación del tema de la inteligencia artificial. Cuando yo no tengo claridad como empleado de utilizar IA, pues yo la puedo utilizar como yo quiera, ¿no? Como mejor me dé a entender, ¿no? En esos términos. Pero, pues cuando tenemos claridad organizacional, estoy hablando desde la perspectiva estratégica de las organizaciones, si tenemos claridad del uso, de cuáles son esas políticas, en dónde sí, en dónde no puedo utilizar yo como empleado la inteligencia artificial, pues entonces comienzo a a tener cierta mejoría en el tema del uso y de la responsabilidad ética de la IA. ¿Esto qué significa? Si yo pongo políticas en una empresa sobre temas de inteligencia artificial, yo puedo evitar riesgos legales, puedo evitar decisiones erróneas al momento de utilizar este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque yo sé que mi organización ya tiene estratégicamente una manera de compensar el tema de la inteligencia artificial. Oye, ¿qué pasa si de pronto en mi organización esto no existe? Bueno, pues entonces tenemos que empezar por generar una cultura de cómo utilizar la inteligencia artificial y eso lo veremos más adelante. Y como les comentaba, finalmente, pues tenemos desafíos normativos en México particularmente en temas de regulación de IA en México, en el país. Ahorita ya se está hablando de una posible ley federal de inteligencia artificial. Apenas está, digamos, en el Senado, se está trabajando y demás, pero bueno, hasta el momento no existe una ley específicamente en temas de IA. Pero sí existen otro tipo de leyes que, como ya les comentaba antes, pues van ligadas un poco con el tema de datos, con el tema de protección, con el tema de seguridad y privacidad para los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos puntos relevantes que quisiera traer a la mesa. Adelante, Alex, por favor. Bueno, ¿cómo nosotros definimos si tenemos buenos o malos datos? Como yo les mencionaba anteriormente, la idea en donde me quiero centrar es en la cultura de los datos, ¿no? Que es uno quizás de los problemas más importantes que hay en IA. Cuando nosotros queremos identificar cómo tomo una buena decisión o una mala decisión respecto a lo que yo estoy haciendo, pues entonces, principalmente cuando estoy pensando a nivel organizacional, yo necesitaría pensar estratégicamente en qué quiero hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Quiero un proceso de automatización, quiero mejora de la productividad, ¿qué es lo que quiero con la inteligencia artificial? Hoy en día también muchas de las empresas se suben a este hype, ¿no? A este momento de la inteligencia artificial y dicen, pues vamos a utilizar IA para todo, ¿no? No, o sea, la idea es pensar estratégicamente en dónde vamos a utilizar la IA, ¿no? Entonces, desde el punto de vista corporativo, tenemos que pensar estratégicamente cuáles son las actividades específicas donde voy a colocar IA. Por ejemplo, ¿no?
en dónde voy a colocar los datos de mis usuarios o de las personas que estoy contratando o de mis empleados, ¿no? ¿Para qué voy a necesitar esa información? Eso sería lo primero que tenemos que pensar. Una segunda, un segundo momento que tenemos que pensar en esto es, ¿para qué me va a servir esa información? Es decir, ¿qué decisiones voy a tomar? Porque dependiendo de la estrategia corporativa y de cuál es la manera en la que yo voy a utilizar la inteligencia artificial, pues entonces eso me va a dictar una manera de decir, bueno, estos son buenos datos o estos son malos datos. Oye, yo quiero mejorar un KPI específico en un departamento. Bueno, pues el KPI y los datos tendrían que estar correlacionados, ¿no? ¿Qué información yo necesito a lo mejor de conocer de mi empleado, ¿no? No sé, horas trabajadas, días laborales en home office, etcétera. Y toda esa información pues me va a servir para hacer una toma de decisiones. Oye, pues vamos a tener que regular una política específica de cómo voy a normar a mis empleados en los próximos años en una posible pandemia. Ah, bueno, pues entonces ya sé más o menos el tipo de datos que voy a utilizar. Posteriormente, tengo que identificar qué patrones significativos yo tengo en esos datos, ¿no? O sea, qué voy a extraer de esos datos, cómo voy a procesar los datos, también es un punto importante a considerar. Y una vez que ya tengo todo esto definido, entonces yo ya puedo saber exactamente qué información o qué datos sí voy a necesitar y recopilar y cuáles no para efectos del tema de la inteligencia artificial. Y entonces con esto comienzo a elaborar una cultura de datos en el cual no solamente me volco a decir, ah, pues voy a almacenar toda la información posible de todos mis empleados y de todos mis clientes, ¿no? Oye, pues no, o sea, se trata de ser muy estratégico sobre qué datos sí, qué datos no, y cómo van a ir impactando a la corporación a partir de su uso, los patrones que pueda extraer, la toma de decisiones que yo pueda tomar respecto de esta información. Adelante, Alex, por favor. Entonces, bueno, un caso muy rápido que quiero contarles es un caso de Signet Bank. Es un banco en Letonia, ¿no? Este banco en los noventas, ¿no? Pues ellos quisieron ir digamos, un poco en contra y quizás saltándose un paradigma tradicional de la banca, ¿no? La banca en aquel entonces y muchos de los bancos hoy en día, por ejemplo, lo que hacen es dar créditos siempre y cuando pues las personas tengan un buen buro de crédito, tengan cierto comportamiento crediticio pues que avale que se le puede dar un crédito a una persona, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Signet Bank en aquel momento? Ellos comenzaron a entender el tema de la analítica de datos. Particularmente no existía el tema de la IA, ¿no? Pero bueno, ellos hacían analítica de datos y decían, bueno, a ver, nosotros vamos a montar experimentos, o sea, pero experimentos controlados y bien definidos. Oye, ¿qué pasa si a un sector muy particular, no sé, de 18 a 25 años que no ha tenido un buró de crédito, pues todavía bastante experimentado, cómo le podemos dar un crédito? Y obviamente, pues en estos ensayos perdían miles de millones de dólares, ¿no? Porque pues a veces le daban un crédito a una persona que jamás iba a poder devolver la deuda, pues algunas personas se salían del país y entonces ya no devolvían el dinero, etcétera. Pero también tenían experimentos efectivos, ¿no? Y positivos en los cuales pues veían algunos comportamientos muy particulares de este segmento en particular y entonces decían, ah, pues entonces si yo veo este tipo de características en estas personas, seguramente pues yo voy a poder darle un crédito, voy a poder tener este segmento de mercado que tradicionalmente los demás bancos no han tenido y entonces comienzan a generar una ventaja competitiva. Y con esto se traduce a un modelo innovador, es decir, pues comienzan a identificar sectores que tradicionalmente la banca no atendía y por supuesto pues eso comenzó a generar y generar pues mayor, digamos, recurso económico para para las empresas y mayor rentabilidad. ¿Qué fue lo que sucedió al final de todo esto? Ellos se convirtieron en Capital One. No sé si algunos de ustedes lo identifican, pero Capital One es una de las mejores
tarjetas de crédito en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que están muy segmentados a este grupo particular de personas que no son normalmente atendidas por bancos tradicionales, ¿no? Entonces, pues se volvieron muy exitosos por cambiar el paradigma y la cultura de los datos, ¿no? Entonces, algo similar pasó con Nubank, ¿no? Que seguramente, pues los que estamos en México tenemos un poquito, pues más de contacto con este Banco Nu. Básicamente hicieron algo similar y ellos también tienen una cultura de datos. Digo, entiendo que a lo mejor esto no es específicamente recursos humanos, pero creo que nos da una pauta muy clara de cómo la cultura de datos se puede implementar en las empresas de manera controlada que nos permita generar valor. Adelante, Alex. Ok. Y bueno, ya nada más para terminar este primer gran tema, ¿no? ¿Cómo está el marco regulatorio en México? Pues no contamos con una ley específica, ¿no? ¿Qué sí contamos? Pues contamos con leyes un tanto, digamos, pues alternas, ¿no? Al tema de la inteligencia artificial, particularmente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Pues digamos, contamos con esto en tema de la data, de seguridad y de privacidad, ¿no? Entonces, esto está bastante bien tipificado, está bastante bien regulado, ¿no? Y son de las primeras cuestiones que cuando estamos utilizando inteligencia artificial sería importante considerar si lo estoy haciendo en una empresa, ¿no? Otra de las cosas que se proponen, oye, si no tengo una regulación, no tengo una normativa, ¿cómo puedo mejorar yo desde mi propia empresa, desde mi propia departamento donde trabajo dentro de una organización? Pues a través de algo que se le ha conocido como el modelo de regulación basado en riesgos. Es decir, yo comienzo a identificar qué riesgos tienen las prácticas que actualmente estoy haciendo y con base en esas prácticas actuales, yo comienzo a proponer ciertos lineamientos que me van a minimizar estos riesgos. Esto normalmente se llega a hacer ya en algunas empresas mexicanas que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial. Hoy también ya existen algunos puestos muy particulares dentro de las organizaciones que tienen que ver con el Chief Artificial Intelligence Officer, que digamos, pues es como el director corporativo de inteligencia artificial en las empresas. Pero si no tenemos esto, pues también lo podemos hacer nosotros desde nuestro propio equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo me tendría que sentar y pensar, oye, de esta tarea en específico que estoy haciendo, por ejemplo, voy a hacer un reporte mensual de mi nómina y se lo voy a pasar a un tema a una tecnología de inteligencia artificial. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Me comienzo a preguntar este tipo de cuestionamientos y a partir de eso yo puedo generar ciertos lineamientos. Y estos lineamientos al final se vuelven regulaciones que poco a poco pues también van dando paso a aperturar el diálogo con política pública, con política regulatoria en las diferentes regiones. Adelante, Alex, por favor. ¿No? Y bueno, hablando muy particularmente de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, yo creo que hay dos artículos muy importantes en la ley federal. Uno tiene que ver con el tema de aviso de privacidad. Siempre que voy a utilizar datos, voy a recolectar información por parte de los usuarios, en este caso de los empleados, candidatos que a lo mejor van a entrar a la empresa, etcétera, inclusive a los clientes, siempre le tengo que dar un aviso de privacidad. Y en ese aviso de privacidad yo tengo que decirle exactamente cómo voy a utilizar su información, ¿no? ¿Para qué la voy a utilizar? Y en ciertos puntos y en ciertos momentos, inclusive, también es importante decir si voy a utilizar inteligencia artificial y cómo voy a utilizar esos datos dentro de la tecnología de la inteligencia artificial. Hay una parte muy importante dentro de no solamente de esta ley, sino en general de cuando estamos hablando de política organizacional que tiene que ver con la responsabilidad. Solamente me voy a centrar en ese punto, que tiene que ver con rendición de cuentas. Es decir, cómo voy a yo como organización tomar la responsabilidad por posibles daños causados por un algoritmo o por un tema de inteligencia artificial que se sale fuera de las manos, ¿no? Entonces, eso es algo que se le conoce en su término en inglés como accountability y tiene que ver con esa responsabilidad del tratamiento de la información y no solamente de la información, sino del uso en general de la tecnología cuando se hace efecto de procesamiento de información de las personas y de los usuarios.
Adelante, Alex. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a abrir un poquito los micrófonos, ¿no? Ahorita Alex seguramente nos ayuda con esto. Lo que quisiera es, con esto que hemos comentado, platicado, pues que pensemos qué riesgos legales potenciales ustedes en sus propias organizaciones identifican por el uso de la inteligencia artificial. Imagínense que ustedes utilizan IA, espero que la mayoría utilice IA ya en sus empresas, ¿no? O sea, ¿qué identifican como riesgos legales potenciales? Entonces, pues no sé, Alex, ¿cómo hacemos la dinámica en este punto? Claro que sí, Hiram. Adelante, todos ustedes ya tienen control para activar sus micrófonos. Entonces aquí la idea es hacer un poco más nutrida la sesión y que ustedes de su viva voz puedan compartirnos justamente la respuesta a esta pregunta que nos plantea Hiram. ¿Qué riesgos legales potenciales identificas en tu organización por el uso de IA? Entonces, podemos, o sea, ahí está un ejemplo, uso de ChatGPT público para evaluar el CV de un candidato. Aguas. Ahí, por ejemplo, si ustedes yo puedo partir, bueno, ya tenemos una mano, pero yo puedo dar un caso. Muchas veces la gente cree que porque ya es gratuito usar ChatGPT, yo puedo meter cualquier información. Entonces, justo, si yo meto el CV de un candidato y de repente o sea, lo pongo a revisar, que ChatGPT me dé su análisis, ahí estoy incurriendo en una práctica, pues, de justamente la protección de datos. Entonces, ese tipo de casos es lo que queremos que ustedes identifiquen. Vamos, aquí ya tienen una mano levantada. Adelante, Miriam. Creo que también está el tema de los derechos de autor, ¿no? De repente subir cosas que están controladas por la empresa, desde luego, y otras cosas que son como de la marca como tal o de tu empresa, y ahí también tú puedes incurrir en riesgos. Y el tema de eso también, ¿no? De subir los datos confidenciales a diestra y siniestra de los candidatos o de tus empleados por obtener un análisis o algo como más rápido, cuando pues en realidad estás violando incluso la ley de protección de derechos de datos personales, ¿no? En posesión de particulares. Entonces creo que en esa parte sí hay que ser como muy cuidadosos e incluso también educar a la gente, porque a veces no es tanto a lo mejor recursos humanos o la empresa, sino la propia gente la que empieza a subir sus datos personales con fin de otras cosas y vulneran y llegan a vulnerar incluso a la empresa. Excelente, Miriam. Tienes toda la razón. Yo creo que aquí puntos importantes, protección intelectual, ¿no? Tema también de confidencialidad en, digamos, temas internos de la corporación o de las organizaciones que se pueden filtrar y bueno, eso por supuesto trae grandes implicaciones legales y el tema de la capacitación, correcto, ¿no? Excelente, muy bien, Miriam, gracias. Aquí tenemos la participación de Fabiola Osorio. ¿Nos puedes apoyar con tu participación? Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo varias, híjole, ¿vale? O sea, por una parte, está la parte de que me ha tocado que han falsificado documentos. O sea, por ejemplo, la constancia de situación fiscal, yo creo que le ponen ahí, ponla con la fecha de este mes y así. Y entonces, pues ya es básicamente estar checando muy bien, porque incluso se ven muy reales. O sea, pues, como me di cuenta, la verdad es que fue porque un candidato me dijo, es que nada más le cambié la fecha con el Gemini. Entonces, pues se le salió, pero si no, ni en cuenta. Entonces, pues también esa parte legal, esa una. Luego, hay personas que me llegan a grabar. O sea, ahí también de nuestro lado, cómo quizá actuaríamos, que llegan a grabar mi entrevista y todo lo que se comenta y todo. Entonces, pues también por esa parte del lado también de los externos. Y luego hay algunos portales como el OCC, INDEP, que ya tienen los datos en sí mismo de los candidatos. Es que Entonces justo para la ahí, junta de la próxima semana, Bel, Ay, se me estaba ocurriendo que ahí sí me hagan una junta mensual. A lo mejor escucho a Viviana. disculpa, disculpa, Fabiola. Sí, ahí Ya. tenías prendido tu micrófono, Viviana. Sí, serían entonces esos puntos que en los que sí tengo duda tanto, o sea, es decir, es tanto interno como externo. Y también hay ciertos portales que ya utilizan, pues ya pueden ver, yo creo, pues los datos de los candidatos.
Exactamente. Sí, Fabio, yo creo que aquí los puntos clave principalmente tienen que ver con un tema de plagio y con un tema de falsificación de la información, ¿no? Y qué bueno que tocas este tema. También parte de la responsabilidad de la organización es decir, cómo se van a comportar también esas personas externas. Por ejemplo, si van a llegar candidatos, pues tenemos que ser muy claros o tienen que existir políticas o al menos lineamientos dentro de la organización para decir, oye, mira, esto es lo que esperamos, al menos en una entrevista que vas a tener con nosotros. Estos son los lineamientos, se va o no se va a utilizar un tipo de tecnología en particular eh, y demás. Con la finalidad también de que la propia organización se pueda blindar bajo estos términos, ¿no? Eso es muy importante. Digo, afortunadamente también tema de derechos de autor, temas de falsificación, pues ya están bastante bien regulados en el país, ¿no? Y básicamente en la mayoría de las regiones a nivel internacional. Entonces, bueno, pues ahí se pueden blindar bastante bien. Uno de los puntos, yo creo, de que simplemente como para abonar a esto que has mencionado, cuando nosotros detectamos como empleados o como colaboradores este tipo de prácticas, es muy importante notificarlo al departamento jurídico de la organización, porque ellos son los que tienen esta posibilidad de ir generando estas políticas y lineamientos y además pues ellos también van teniendo mayor orientación sobre qué es lo que está ocurriendo en el momento para poder pues también tener ciertas consecuencias en caso de que así se necesiten, ¿no? Entonces, siempre es muy importante pues que en la organización tengamos muy buena comunicación. Ok, ok, muchas gracias. Gracias, Fabiola. Sí, justamente también algo que sugeriríamos implementar en sus procesos de reclutamiento es, bueno, hacer una guía del proceso, ¿no? En donde le vas diciendo, va fase uno, fase A, o sea, vas enumerando los pasos a seguir y justamente en ellos especificar una parte como de avisos y protección de datos. En ellas sí siempre ser muy claros de no están permitidas grabación de las entrevistas porque puedes incurrir en la violación de tal derecho. Son, dado que carecemos de una política que pues, nos pueda respaldar y decir está en plena vigencia, hay que hacer como a ver, despierta la conciencia de que podemos caer a una mala práctica y pues justamente invitar desde el inicio a todas estas personas a que pues no utilicemos de manera errónea la información. Perfecto, Fabiola, muchas gracias. Gracias. Daniel Soto, tienes la mano levantada, adelante, te habían silenciado tantito para no filtrar el ruido, pero ya estamos contigo. Estamos, ¿verdad? Oye, sí, yo quería compartir sobre esto de dilemas éticos en la práctica, cómo a veces por agilidad o por simplicidad hacemos consultas en ChatGPT de una tabla de datos donde si damos cuenta, podríamos haber quitado la información sensible, nombres de la persona, departamentos, porque a lo mejor lo que me interesa es ver otras variables de haber obtenido un resultado pues, que esperaba, pero por descuido va toda la información, ¿verdad? Y subimos la tabla, no, pues nomás concéntrate a estas columnas. Y a veces es un batallar con la gente porque dice, bueno, pues es que ya aquí está el Excel, lo subo y vámonos, ¿no? Entonces, de esa sensibilización para decir, bueno, va y se va a ver a lo valor, no van a ver todo, pero como que todavía a veces cuesta eso, ¿no? De que consultas información, no haces ese filtrado de qué variables sí son las que necesito para cuidar la integridad de la información o de hecho la privacidad. Una cosa que también yo lo comento aquí ahorita por si hay si hay una orientación. Yo estuve haciendo, bueno, un proyecto de visión computacional y el tema era ver el desarrollo de una sesión de una clase y clasificar los sentimientos. Y me quedé con la duda. Digo, fue para un proyecto concreto de la escuela y lo usé y punto, ¿ah? Pero en el trabajo, en mi trabajo yo me encargo de cosas así educativas, o sea, por eso es la esencia del trabajo. Dije, bueno, grabo, no grabo, ¿qué debo hacer para así? Porque claro, lo que estaba grabando la clase a todo el grupo, veía algoritmos para clasificar sentimientos y ver estados de ánimo y hacer analítica, pero ya no lo llevé a la ejecución porque dije, bueno, pues estoy grabando, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí lo tengo en pausa, ¿no? Porque cumplí la tarea, salió, porque fue un programa piloto, y lo ya saqué con un grupo específico, aceptando y tal. Pero eso de hasta dónde tú grabas, lo mismo de ahorita, ¿no? A lo mejor
ahorita se está grabando y sí, y me queda claro que aquí pues ya uno acepta cuando entra y tal, pero en una clase ya presencial donde pues la gente va a tomar una clase, va con una perspectiva de que pues yo estoy tomando una clase presencial y nada más, bueno, es hasta dónde que hay que hacer. Este, ese es un tema que lo comento aquí, que tanto se puede atender. Y por último, un riesgo que me di cuenta con los chats personalizados de GPT, que tú le das la fuente, ahorita por los derechos de autor. A veces uno piensa que, pues que acabo nomás es para mí, para un círculo pequeño, voy a utilizar este libro, me sirve, y- pero, pero a fin de cuentas son derechos de autor, ¿verdad? Entonces, ahí también dice que ahí puede haber un descuido, y que no sé si se pueda ya ahorita identificar como un delito tal cual, pero es muy fácil, lo metes al chat, haces tu chat personalizado, y aunque les digas, no des citas textuales, este, pues está interesante, ¿no? Entonces, suelto esos tres dilemas. Gracias, Manuel. Oye, pues muy rápidamente, a ver, del primer tema que nos mencionaba, sí, efectivamente, un tema se requiere de alfabetización en temas de inteligencia artificial, es decir, hacer capacitaciones dentro de las organizaciones, eso es muy importante. Inclusive ahorita una de las cosas que se están hablando desde el punto de vista de educación es ya comenzar a tener estos temas, pues desde edades muy tempranas, ¿no? Primaria, secundaria, con la finalidad de ir, pues, mejorando en estos temas de sensibilización de la data y de la privacidad. En el segundo tema que nos comentaba sobre, pues, grabar dentro de las aulas, definitivamente no creo que sea lo más apropiado. Sí se necesita un aviso de privacidad, un aviso de consentimiento, sí se tendría que tener un consentimiento explícito por las personas que se están grabando. Particularmente, en algún punto yo también trabajé en esto que tiene que ver con visión computacional, que se llaman sistemas de tutores inteligentes, un poco también como para medir sensibilidades y demás. Y una de las cosas que detectamos en aquel momento es, si lo vas a utilizar para un tema de investigación, basta con que tengas un tema de consentimiento informado con los usuarios para que puedas hacer los experimentos que requieres. Pero si ya lo vas a hacer a nivel comercial, ese sí está prohibido por la ley mexicana. Entonces, ahí sí se tendría que revisar otro tipo de normas o buscar otra manera de quizás cómo llevar a cabo una implementación como esta en particular, ¿no? Este, Digo, yo creo que lo dejaría ahí. El tercer punto que dijiste, pues nuevamente tiene que ver con temas de derechos de autor y propiedad intelectual, que efectivamente, pues ahí también se está corrompiendo ese tema y bueno, pues hay que tener mucho cuidado al momento de subir información, pues que está protegida por derechos de autor. Perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con los siguientes temas para ir avanzando y igual cerramos con otra ronda de participaciones con otro ejercicio, ¿va? Bueno, gracias, Daniel. Bien, ética, sesgos algorítmicos, perdón, y toma de decisiones responsables. Cuéntanos, Iram. Vámonos con este tema. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues ya hablamos un poquito como del marco regulatorio, por qué es importante la ética en la inteligencia artificial. Como yo les mencionaba, pues ahorita estamos centrados mucho en el tema de los datos, ¿no? Y entonces existe un fenómeno que se llama el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico básicamente se refiere a cuando nosotros de manera implícita o en algunas ocasiones también se llega a hacer de manera explícita, es decir, que estamos conscientes de que lo estamos realizando, perjudican al usuario final o a los usuarios bajo los cuales está funcionando este algoritmo o este tema de inteligencia artificial. Entonces, podemos identificar tres sesgos muy importantes. El primero de ellos se llama sesgo en los datos. Imagínense que ustedes tienen datos que históricamente pues generan algún tipo de prejuicio o hay algún prejuicio social respecto pues a los datos y entonces esto se va perpetuando en la desigualdad dentro de los algoritmos. Un ejemplo muy rápido de esto es, oye, ¿qué pasa si yo tengo pues datos con los que voy a entrenar un modelo específicamente de inteligencia artificial?
pero yo no me doy cuenta y le doy datos que no están balanceados. Por ejemplo, en temas de CVs, ¿no? O sea, yo puedo tomar currículums de personas que son hombres y personas que son mujeres. Entonces, si yo pongo más de hombres que de mujeres, muy seguramente mi algoritmo al final lo que va a hacer es, va a tratar de irse o favorecer, pues por un tema de hombres más que de mujeres. Entonces, pues habría que medir cuáles son las implicaciones que eso pudiera tener, ¿no? Entonces, normalmente el sesgo de datos es cuando yo recopilo la información, yo la estoy recopilando de manera expresamente errónea porque no está balanceada, porque no tiene calidad, porque los datos están reflejando problemas históricos o sociales que no, o culturales inclusive, que no necesariamente el algoritmo debería de saber, ¿no? Este es como un ejemplo bastante sonado, por ejemplo, que algunas inteligencias artificiales dicen, oye, es que son racistas porque pues a lo mejor dan más declinación por una raza que por otra. Pues tiene que ver un poco con el tema del sesgo de los datos, con qué información se alimentaron esos sistemas inteligentes. Tenemos un segundo tipo de sesgo que se llama sesgo de modelo, que básicamente este tiene que ver con cómo entrenamos el modelo. Por ejemplo, esto nos puede favorecer cuando nosotros contratamos ChatGPT o Gemini a nivel organizacional, por ejemplo, lo que se hace es que se cierran todas las barreras de este ChatGPT y ya no sale al público, sino que más bien se queda directamente dentro de la organización. Yo puedo hacer un entrenamiento fino con documentación que tiene mi organización para que pues ese ChatGPT pueda producir respuestas muy asociadas con la empresa. Un ejemplo muy claro de esto es, oye, pues están montando un chat inteligente en mi empresa porque entonces yo puedo como empleado utilizar ese chat y me puede comenzar a contestar pues diferentes reglas, lineamientos, políticas de la empresa. Eso es un sesgo de modelo porque solamente se está basando en la organización misma, pero tiene una implicación positiva o favorece, ¿no? A mi empresa en particular, porque a mí no me interesa cuáles son las políticas de otras empresas, me interesa cómo funciona mi empresa. Pero esto también puede ser contraproducente si yo estoy utilizando modelos, por ejemplo, más generales, como podríamos encontrarlos como el ChatGPT público o el Gemini público, en donde si tenemos los modelos fueron entrenados de manera errónea por los datos que se le han alimentado, pues injustamente puede perjudicar a ciertos grupos de personas. Entonces, eso se conoce como un sesgo en el modelo. Y también tenemos sesgos cognitivos particularmente de los programadores o de los desarrolladores. Si en sus empresas tienen personas especializadas en desarrollar el tema de la inteligencia artificial, pues hay ocasiones en que los diseñadores piensan y dicen, oye, pues yo creo que mi empresa solamente está enfocada a personas de 30 a 50 años, pero a lo mejor eso no es cierto y entonces comienzan a colocar ciertos frenos desde el punto de vista de programación que generan cierta preferencia a algunas variables o algunas ponderaciones erróneas que nuevamente pues el algoritmo va a fallar si yo lo pongo pues a nivel productivo en mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente cuando se presentan estos sesgos? Pues tenemos que ser muy conscientes de que está ocurriendo en principio y número dos, los tenemos que identificar. Y eso normalmente se hace a través de auditorías que se requieren de manera interna en la organización, que haya una revisión humana constante y que siempre haya una validación para evitar a toda costa cualquier tipo de discriminación. ¿Esto qué significa? Como en un ejemplo muy claro, normalmente se generan comités internos en una empresa que esos comités pues abarcan diversas áreas, entre ellos el área jurídica, el área de promoción, algún directivo estratégico, que normalmente están velando porque se cumplan pues todos los valores que tiene la empresa y que no vaya a haber algún tema de discriminación, ¿no? Entonces, pues normalmente eso es lo que se hace en una empresa. Adelante, Alex, por favor. Digo, aquí muy rápidamente contarles un par de cosas. Un tema de explicabilidad. Cuando nosotros tenemos modelos de inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología de IA, nosotros debemos de garantizar o las empresas deberían de garantizar que podamos tener la capacidad de desglosar
cómo se fueron desarrollando los resultados o las decisiones que fueron obtenidas por la inteligencia artificial. A esto se le conoce como la explicabilidad algorítmica. Es decir, pues que tengamos una manera de saber por qué nos está dando una solución o un resultado en específico. Por el otro lado, también es muy importante que como empresas o como organizaciones estemos también muy conscientes y muy sensibilizados en que a veces, ¿no?, los usuarios pueden manipular los modelos y pueden manipular la inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial tiene que estar lo mejor diseñada posible para evitar cualquier tipo de engaños o de manipulaciones. Lo que nos contaban hace un momento, si no mal recuerdo, creo que fue Fabiola quien nos comentó que se hace manipulación, por ejemplo, de documentación falsa, ¿no? Pues entonces la inteligencia artificial que está utilizando mi empresa, de alguna manera debería de tener algún mecanismo para detectar este tipo de prácticas y que evidentemente sea lo más robusto que se pueda. Adelante, Alex, por favor. Entonces, bueno, pues muy rápidamente, si les parece, pues vamos a comentar nada más este ejemplo, ¿no? Imagínense que en una empresa estamos utilizando un sistema de inteligencia artificial para evaluar candidatos en recursos humanos y hacemos una auditoría interna con este comité que yo les explicaba y se revela en esta auditoría que en los últimos 4 años se tiene una tasa del 17% de mujeres contratadas en la organización y que las tendencias de contrataciones no han variado sustancialmente, es decir, se sigue manteniendo esa tasa del 17%. ¿Ustedes qué consideran que haya ocurrido? Digo, a lo mejor para efectos de tiempo, con 1 o 2 participaciones, para ver si nos pueden ayudar. ¿Qué creen que haya ocurrido aquí? Vamos, ¿alguien se quiere animar a participar? Fabiola y Miriam, adelante. Si quieres tú primero, Fabiola, y luego pasamos con Miriam. Sí, posiblemente tuvo una preferencia la IA con las mujeres. O al revés, más bien, ¿no? Porque como tenemos una tasa muy baja de mujeres contratadas, más bien yo creo que lo que ocurrió fue que la IA tiene mayor preferencia por hombres, ¿no? En todo caso. Es lo Ah, que, tienes razón. es lo que hablabas, Sí, ¿no? Del sesgo ay, ¿cómo lo dijiste? Sesgo de preferencia. de preferencia, ajá, sí, un sesgo de discriminación en el Ujú, que pues, es como funcionan la mayoría de los motores de búsqueda o de, por ejemplo, hasta cuando te estás buscando trabajo o buscas candidatos, pues hace muchas plataformas, incluso que pagas y que contratas, pues tienen tipo de sesgos a través de preguntas o de las preferencias de quien terminas contratando desde su perfil para darte más perfiles iguales. Entonces, pues yo creo exactamente. que fue una discriminación. Correcto, ¿no? Fue una discriminación por un tipo de sesgo algorítmico, ¿no? Tanto sesgo en los datos como sesgo en el modelo, ¿no? Particularmente este ejemplo es real, ¿no? Lo único hipotético son las cifras, pero en realidad esto pasó en Amazon en los años de 2014 a 2018. Ellos implementaron un sistema de inteligencia artificial para hacer contrataciones y al final se dieron cuenta que había una discriminación para contratar a personas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante también tomar en cuenta pues este tipo de sesgos. Pasamos adelante, Alex, por favor. Entonces, bueno, pues ahora nos toca hablar un poquito de gobernanza digital y algunas políticas internas. Muy rápidamente vamos a ver este punto. Adelante, Alex. Cuando nos referimos al tema de gobernanza en inteligencia artificial, nos estamos refiriendo principalmente a cómo alineamos el uso de la inteligencia artificial con valores éticos, legales y con los objetivos institucionales con la finalidad de hacer un uso responsable. Eso es lo que entendemos en general por una gobernanza en la inteligencia artificial. Es decir, yo tengo el gobierno del uso de la inteligencia artificial en el sentido ético, jurídico, ¿no? Y, por supuesto, muy alineado con los valores corporativos.
También se le llega a conocer como gobernanza corporativa. Particularmente hay un lineamiento internacional que es la norma ISO IEC 42001 y esta norma nos provee de ciertos lineamientos para poder gestionar integralmente los modelos de inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Cómo yo tengo que alimentar los rasgos para evitar sesgos, cómo voy a hacer los modelos de inteligencia artificial desde el punto de vista de programación para que sean explicables, para que sean justos, para que tengan el valor de no ir en contra de un ser humano, que también es un valor muy particular que debe de prevalecer en el tema de la inteligencia artificial, y cómo se entregan esos datos, ¿no? Entonces, es un marco muy amplio y bastante bien detallado. Si tienen la oportunidad en algún momento de consultar esta norma, de verdad, muchos de los modelos de inteligencia artificial que hoy en día tenemos a nivel comercial tienen este tipo de certificación en estas normas, porque justamente se requiere pues de tener una manera integral de poder gestionar el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se recomienda normalmente a nivel corporativo? Lo que ya mencionábamos. Oye, pues si no hay una ley federal que vaya con esto, e inclusive aunque haya, normalmente se busca que también hayan políticas específicas de inteligencia artificial en las organizaciones. Y por lo tanto, pues se recomienda que se haga la documentación lo más completa que se pueda dentro de la organización, cuáles son los roles, ¿no? Y claridad en esos roles y la manera en cómo la inteligencia artificial interactúa con cada uno de estos roles. Y eso le da gobernanza a la empresa. Esto además, si nosotros lo extendemos a no solamente los empleados, también nuestros usuarios, nuestros clientes y nuestros proveedores, nos da una capacidad de movilidad, de responsabilidad en temas de IA muy poderosa, porque entonces sabemos exactamente cómo irnos alineando con el tema del uso de la inteligencia artificial. Un poco también algunos de los comentarios que hacían anteriormente, ¿no? Es decir, oye, pues también tiene que haber un tema de sensibilización, de capacitación, de alfabetización de la inteligencia artificial. Particularmente, ¿qué es lo que se espera? Que cada vez más empresas mexicanas utilicen esta regulación de la norma ISO IEC 42001, porque esto nos va a ayudar a fortalecer las regulaciones dentro de la empresa y además, por ejemplo, nosotros como empleados o como socios, pues nos va a dar también mucha claridad de cómo se está haciendo responsable las empresas. Y bueno, pues hay todo un tema de certificación ahí. Adelante, Alex, por favor. Muy bien, entonces digo muy rápidamente mencionarles políticas internas en las organizaciones. Siempre debe de haber una definición en alcance, debe de haber una lista de herramientas aprobadas, es decir, qué herramientas de inteligencia artificial sí voy a poder utilizar dentro de la organización y cuáles están prohibidas. Obviamente tiene que haber un comité que decida este tipo de herramientas, pero sí debe de haber una política muy clara en las empresas. Entre más clara, pues mejor me voy a poder mover yo como empleado o como socio de la empresa. Debe de haber un tema de responsabilidad que se le conoce como responsabilidad autoral o también conocido como human in the loop, ¿no? Humano en el ciclo, que significa que no dejemos a la inteligencia artificial actuar de manera autónoma todo el tiempo tomando decisiones. Debe de haber puntos de contacto del ser humano con la finalidad de ir validando esa toma de decisiones que va haciendo la inteligencia artificial. Un caso muy rápido, por ejemplo, en temas de medicina, cuando se utiliza inteligencia artificial para hacer diagnósticos médicos, aunque la herramienta de inteligencia artificial nos diga con una probabilidad súper alta cuál es el diagnóstico de una persona, quien tiene la responsabilidad final de determinar el diagnóstico médico es el propio médico, ¿no? El propio doctor que pues está como responsable de hacer uso de esa herramienta. Si lo trasladamos a nuestro ámbito, pues nuevamente, quien tiene que tomar la última decisión somos nosotros como colaboradores de estas organizaciones. Y por supuesto, tenemos que tener también este paraguas de la Ley de Protección de Datos para prohibir aquellos datos sensibles que sean utilizados en un tema de inteligencia artificial. Adelante, Alex, por favor. Entonces, bueno, dos puntos importantes que ya habíamos hablado anteriormente: capacitación, ¿no? En temas de inteligencia artificial, cultura de los datos y alfabetización en todos los temas que tienen que ver con transición hacia la inteligencia artificial. Desde cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a implementar y cuáles son los usos y responsabilidades que eso tiene.
caso muy rápido, Airbnb, por ejemplo, ellos tienen algo que le conocen como el Data University, y Data University es un espacio de capacitación para sus propios empleados que les permite tener sensibilización en la toma de decisiones autónoma, es decir, a través de tecnologías como la inteligencia artificial, pero de tal suerte que los empleados pues también se van capacitando en una forma responsable de hacer las validaciones con el tema de la inteligencia artificial. Si pasamos a la siguiente, Alex, y yo creo que ya vamos a ir terminando. Si te parece, vamos a saltarnos esta para irnos al último punto y hablar muy rápidamente de ella. Colaboración e interacción entre la inteligencia artificial y las personas, ¿no? En los entornos corporativos. Entonces, aquí muy rápidamente, ¿no? Mencionar dos puntos importantes que se ha buscado en temas de inteligencia artificial. Uno, buscamos siempre el tema de la inteligencia artificial en las empresas porque queremos mejorar la productividad y porque queremos mejorar la rentabilidad. Eso significa que si yo voy a implementar técnicas de inteligencia artificial o tecnologías de IA en mi empresa, yo siempre también tengo que tener dos puntos muy importantes. Algo que se llama el reskilling, que es tener programas de entrenamiento o capacitaciones para nuestros empleados de tal suerte que pues se vayan mejorando sus habilidades y la interacción que pueden tener con la inteligencia artificial. Y otro punto muy importante que se llama el upskilling, que es mejorar las habilidades en mis trabajadores principalmente, ¿no? Entonces, estos dos son como cosas muy, muy importantes. Reskilling normalmente va más enfocado a, oye, si tú ya venías trabajando en un tema específico, a lo mejor tú eres muy bueno en temas de gestión de talento, pero ahora con inteligencia artificial eso ya es mucho más sencillo desde el punto de vista de las tareas que haces, pues entonces ahora toma tú otro nivel, haz otro reskilling, ¿no? O busca otra habilidad que puedas aportar a la empresa con la finalidad de que sigas teniendo pues esta interacción con la inteligencia artificial. Esto va muy ligado con lo que normalmente se dice de que la inteligencia artificial reemplazará los trabajos humanos. Pues la realidad es que más bien la va a complementar, ¿no? Entonces buscamos que la inteligencia artificial sea un asistente de las personas y por lo tanto nosotros como personas necesitamos comenzar a buscar nuevas maneras de hacer las actividades o las tareas que tenemos y normalmente muy asociadas ya a un tema de pensamiento crítico, pensamiento analítico, toma de decisiones responsable, etcétera. Y eso, por ejemplo, desde el punto de vista de talento, cuando estamos buscando talento, deberíamos de buscar también personas que tengan esta flexibilidad para ir mejorando en sus propias actividades dentro de la empresa. Y por el otro lado, tema de capacitación, mejora de habilidades, es decir, oye, pues si ya la inteligencia artificial te sabe hacer un reporte mensual, pues entonces ahora tú deberías de buscar otra habilidad que también pudiera ser de valor competitivo dentro de la empresa. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Pues nuevamente temas de complementariedad, ¿no? La búsqueda de la no sustitución de temas de trabajo por inteligencia artificial. Dejemos que temas de automatización lo pueda hacer la IA, pero temas mucho más de toma de decisiones, tomas estratégicas, planes estratégicos, pues dejémoslo a las personas y busquemos una nueva manera de reenfocar pues aquellos empleos o aquellas vacantes que tengamos dentro de las empresas para irnos posicionando en un tema de cultura de data, de gestión de datos, de ética de la inteligencia artificial, entre otras. Adelante, Alex, por favor. Entonces, bueno, pues esto finalmente va ligado con algo que se conoce hoy en día como la superagencia, es decir, cómo nosotros combinamos la inteligencia artificial con el criterio humano y que amplifica nuestras capacidades y habilidades como seres humanos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener que ir redefiniendo los recursos humanos, como ya les había comentado anteriormente, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación estratégica, que podamos tener una cultura de confianza tecnológica, es decir, pues que no le temamos a la inteligencia artificial, que vayamos con paso firme y eso solamente se logra sensibilizando, capacitando y generando cultura en mi organización en temas tecnológicos y por supuesto pues buscar que siempre el tema de pues el ser humano esté en el centro, en donde
somos las personas los que tenemos el control y las tecnologías las utilizamos como un amplificador del potencial humano. Adelante, Alex. Entonces, bueno, pues no sé tú cómo ves, Alex, si terminamos con esta actividad o no sé, en temas de Eh, tiempo. Tú dinos. Ya estamos justo a las 12, pero miren, si quieren hacemos este ejercicio y aprovechamos esta última oportunidad para externar preguntas con relación a toda la ponencia, ¿les parece? Aquí los invitamos a que hagamos pues un nuevo ejercicio. Igual vamos a tratar de hacerlo de aquí a 12:15 para no robarles mucho tiempo. Entonces, el ejercicio es, identifica una tarea que realizas en tu trabajo que puede ser realizada de distintas maneras. O sea, el primero, el que solo lo puede hacer la IA sin tanta necesidad de nuestra intervención. Dos, uno que por la IA con supervisión humana, por supuesto, y otra que definitivamente dices, aún no estamos en las condiciones para hacerlo con IA, porque sigue siendo tarea, pues, que compete a una persona humana. Entonces, adelante, quienes gusten participar en esta última parte, podemos hacerlo. Si bien no hay alguien que quiera aprovechar esto, igual podemos pasar con preguntas puntuales sobre la ponencia. ¿Les parece? ¿Alguien por aquí disponible? Digo, si no, igual no se preocupen, podemos ya ir cerrando la sesión, pero la idea es que, bueno, aprovechemos un poquito el espacio con Hiram y hagamos preguntas puntuales. Mientras tanto, yo les quiero pasar los siguientes anuncios, igual si alguien se anima en lo que pasa eso, yo les comparto la siguiente información. Igual para todas las personas que han estado con nosotros, a ver, aquí ya hay una persona. Daniel, nuevamente, adelante. Y después paso con los anuncios, no te preocupes. No, hombre, se me atravesó cuando dijiste lo del aviso. No, era simplemente si Irán nos puede orientar a cómo acceder a la norma que nos mencionaste sobre el uso ético, la que ay, la norma la hizo IEC 42001, en dónde, cómo se puede acceder y si nos puede recomendar, o por cuando nos envían, lugares donde uno pueda conocer más de esto, del Sí, uso claro. ético. Sí, por supuesto. Mira, el tema de la norma, desafortunadamente es una norma que se tiene que comprar, entonces pues Ujú. hay que entrar directamente a la institución, a IEC, ahí puedes encontrar diferentes normas, pues habría que buscar la norma 42001. Hay, digo, no quiero hacer anuncios de más, ¿verdad? Pero bueno, pues existen otras asociaciones e instituciones mexicanas que se encargan, por ejemplo, de certificaciones en tema de cumplimiento de inteligencia artificial. Yo creo que puedes buscar, ¿no? Diferentes alternativas. Existen varias alternativas de quienes te dan cursos en temas de cumplimiento de la inteligencia artificial. Así es como normalmente le llegan a llamar a este rubro en particular de la ética de IA en las empresas. Voy a buscar. Perfecto, Gracias. gracias, Daniel. Estupendo, gracias Daniel. Bueno, entonces, si alguien más no se anima, a ver, aquí Rocío nos pregunta en el chat, por ejemplo, la IA puede ser estadísticas, en el caso de la IA. La revisión de CV puede ser filtrado por la IA, pero debe ser revisado por el humano. Y el tercero, que solamente es una persona, la capacitación debe ser impartida por un humano. El material de la capacitación puede ser elaborado por IA. Perfecto, muy bien. Oye, pues yo creo que son buenos ejemplos, ¿no? Que nos has mencionado para cada uno de estas tareas. Entonces, bueno, pues definitivamente, ¿no? Correcto. Estupendo, muy bien, Rocío, muchas gracias. Oigan, pues si no hay aquí alguna otra participación, vamos cerrando este workshop. Pero antes de que se vayan, por favor, déjenme terminar. Yo les quiero compartir algunos anuncios. Entonces, invitar sobre todo a las personas que se quedan con nosotros desde el inicio a la fin de esta ponencia a que se puedan unir a Worky Community. Worky Community es una comunidad digital para profesionales específicamente de recursos humanos, nómina y tecnología. En nuestros canales de WhatsApp y en el grupo de LinkedIn, ahí están los QRs para que ustedes puedan ingresar
y unirse. En estos canales ustedes van a recibir información, notificación de encuentros como los que tuvimos, por ejemplo, con Hiram, otros cursos descargables que pueden ser muy útiles para su día a día en el trabajo y, por supuesto, para darles algunas noticias como notas periodísticas, algunas alertas. Esto lo hacemos con la finalidad de fortalecer esta comunidad y que les podamos brindar información de valor para su toma de decisiones, para su día a día. Entonces, ahí están los canales para que nos puedan seguir y con mucho gusto les damos seguimiento. Igual si quieren ahorita en el chat les pongo los links para que puedan ingresar con un solo clic. Y bueno, quiero aprovechar también el espacio para hablar del Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial que se está organizando justamente por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial en cooperación de otras organizaciones. Aquí, Hiram, no sé si quieres platicarnos así rapidísimo el espacio para platicar del Congreso. Sí, claro que sí. Pues como bien saben, soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Somos una sociedad que está pues abocada principalmente a hacer un foro de discusión en temas de inteligencia artificial y buscar el fomento de la del uso de la inteligencia artificial en México. Y bueno, pues particularmente nosotros tenemos dos congresos. Este es el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial. Es el 18º encuentro de este congreso. Va a ser en Cuernavaca, Morelos, del día 25 al 29 de mayo de 2026, entonces los esperamos allí. La idea de este congreso es un congreso académico e industrial en donde pues ahí se comparten varios de los trabajos que hacen estudiantes, investigadores y entusiastas profesionales en temas de inteligencia artificial de todas las ramas, ¿no? Ahí se publican, ¿no? Los diferentes trabajos y llegan los autores a presentar pues estos trabajos de investigación y de estudio que hacen, así como casos de éxito. Particularmente tenemos algo que le conocemos como el workshop de industria, entonces pues también están pues invitados a que puedan participar. Ahí lo que esperamos son casos de éxito, ¿no? Como ustedes, o representantes de empresas que nos quieran contar casos de éxito de cómo han utilizado la inteligencia artificial. Se hace un foro de encuentro, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dialoga y se conversa este tipo de actividades. Y bueno, pues también tenemos conferencistas magistrales, paneles, sesiones de póster, ¿no? Entonces, pues la verdad es que se vuelve una fiesta de inteligencia artificial. Así que los esperamos, esperemos contar con su participación. Muchísimas gracias también, Alex, por este espacio que nos permites. Claro que sí, Hiram. Y bueno, ya para terminar, aquí les pongo en pantalla un QR para que nos puedan ayudar a calificar esta ponencia. También ayúdenos ahí mismo con poner sus datos para ver la asistencia. Nos gustaría pues tener visibilidad de quiénes son las personas que se quedaron de principio a fin. Entonces, nos ayudaría muchísimo que ustedes puedan ayudarnos con su asistencia y con la evaluación. Aquí también en el chat les he puesto el link de ese mismo QR para que sea mucho más sencillo ingresar y ustedes puedan al formulario para recabar los datos. Esto lo hacemos con la finalidad, uno, pues saber qué impacto tuvimos con ustedes y por supuesto, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de ética. Dos, darle seguimiento si les gustaría que organizáramos algo en su tipo y más colaboraciones con Hiram, que yo estoy seguro que pues siempre está dispuesto. Muchas gracias por tu disponibilidad, Hiram. No, Y al contrario, muchísimas gracias a Worky también. Y bueno, les voy a pasar también en el chat el link para que puedan ver el detalle sobre el tema del Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial. Ustedes también le dan clic al link que ya está en el chat box para que puedan ver todos los detalles. Ahí está su sitio web. Y bueno, en LinkedIn también pueden encontrar a Hiram para que puedan conocer un poco más de él, un poco su actividad. Les haremos llegar por este medio, bueno, más que por este medio, mejor dicho, se los voy a pasar aquí en el chat también, su perfil para que lo puedan conocer y bueno, si están interesados en seguirlo, pues se enteren de todo ello, ¿va? Y pues listo, muchísimas gracias, Hiram. Ya hemos llegado a esta recta final del workshop. Esperamos de verdad que haya sido muy nutritiva la sesión, que hayan aprendido algo nuevo, que les hayamos dado algunos insights de valor para que ustedes puedan llevar a cabo pues su día a día en el trabajo, en las organizaciones donde se desempeñan. Y bueno, no me queda más que decirles adiós y pues seguimos a la próxima. Para las personas que están con la duda de si les vamos a compartir la grabación de este encuentro y la presentación que aquí nos compartió Hiram,
la van a tener con ustedes vía correo electrónico a más tardar el próximo jueves. ¿Les parece? Jueves, perdón, viernes, porque ya estamos a jueves, o sea, mañana. Y bueno, Hiram, ¿algo para cerrar este encuentro? ¿Algo que decirle a las personas que estuvieron con nosotros? Oye, pues primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que quedémonos con algunos puntos claves simplemente como para ir reflexionando, ¿no? Yo lo resumiría en 5 puntos, ¿no? Uno, el tema de los datos de calidad, o sea, que siempre pues estemos muy atentos a qué datos estamos utilizando en la empresa. Dos, que podamos cumplir todo el tema de privacidad y por supuesto todo el tema de sensibilidad de los datos en las organizaciones. Tres, yo diría que el tema de transparencia y explicabilidad de los modelos, entre mayor explicabilidad y transparencia tengamos de los modelos de inteligencia artificial, vamos a construir mayor confianza con nuestros usuarios, con nuestros socios y nuestros empleados. Cuatro, yo diría el tema de desarrollo humano continuo, es decir, generar capacitaciones y estar siempre pendientes de cómo ir construyendo la cultura de datos y de tecnología dentro de las organizaciones. Y cinco, por supuesto, y yo creo que lo más importante en donde podremos resumirlo, pues generar una gobernanza responsable de inteligencia artificial en nuestras propias empresas a partir de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Pues me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta información. Espero que les haya gustado. Nuevamente, Alex, pues bienvenido a nuevas pues vinculaciones que podamos hacer, nuevas sinergias y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Perfecto, Hiram, pues muchas gracias. Solamente para aprovechar un último anuncio, yo porque me emociono y quiero decirles un montón de cosas. También hemos lanzado un bootcamp que es como una introducción intensiva en temas de reducción de errores de nómina. Entonces, en los canales de Worky Community, déjenme se los vuelvo a pasar en pantalla para que lo tengan a la mano. Va a llegar la publicación para que ustedes se puedan registrar. Y por supuesto, este curso, este bootcamp tiene es un encuentro de 3 sesiones de 2 horas cada una, en donde ustedes van a, en compañía de David Lozada, que es nuestro experto en temas de nómina, van a poder tener esta introducción intensiva en temas de nómina, en temas de IMSS, en temas de Infonavit, en temas de Infonavit, IMSS, SAT y otras funciones que ustedes también deben de estar al día. Entonces, el día de hoy sale esa publicación para que ustedes puedan registrarse. Algunos probablemente ya lo estén, entonces ya tienen su lugar reservado, pero para los que no y estén interesados en este bootcamp, les invito a seguirnos a Worky Community que hoy sale esa publicación para adelantarles esa información, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí, damos por cerrada esta sesión y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós, Hiram. Hasta luego, que estén muy bien. Buen día. Buen día.